Muy buenos días tengan todos, jóvenes. La lección de hoy va a ser la continuación de la unidad 8 para que la podamos concluir, que se titula Conceptos básicos de política. Lo que tendrían que hacer a manera de repaso es poderse contestar en referencia a la lección anterior, cuáles son los elementos de la política. Podríamos preguntarnos cuál es la definición de Estado. Tendríamos que preguntarnos qué son los estados absolutistas. Tendríamos que preguntarnos también, aparte, en qué consiste la democracia directa y en qué consiste la democracia representativa, para que pudiéramos hacer, digamos, una recapitulación de lo más importante de los temas vistos en la lección anterior. La lección de hoy va a iniciar precisamente con los elementos del Estado moderno. Ayer veíamos lo que es la definición de Estado moderno, la leo, ustedes la tienen en la página 41, en donde dice concepto de Estado contemporáneo. El autor es George Jelinek. Dice: es la corporación formada por un pueblo dotado de un poder de mando, originado y asentado en un determinado territorio. En este caso, derivado de esta definición, vamos a desprender de ese texto lo que son los tres elementos del Estado moderno, que son territorio, población y gobierno. Es decir, este es un tema que seguramente ustedes desde la prepa o la secundaria, en algún momento en diferentes materias de ciencias sociales la pudieron ver. Entonces, los tres elementos del Estado moderno van a ser territorio, población y gobierno. Cuando hablamos vamos a hacer ahorita un análisis de lo que es el Estado mexicano, y en base a los tres elementos los vamos a ir separando con lo que son las características de nuestro propio Estado. Entonces, hablando específicamente de lo que es la población, en el caso de nuestro país, estamos hablando de una población que está integrada por un promedio de 127 millones de habitantes. Ahorita recuerden que se estaba haciendo un censo de población, pero fue detenido precisamente por lo de la contingencia. Entonces, en el caso de la población de nuestro país, está integrada por este número de habitantes. En el caso del territorio, podemos ver que va a estar compuesto por diferentes rubros. Lo que nosotros llamaríamos tierra firme, es decir, cada una de las entidades federativas, pues por supuesto que es lo más visible, con lo que más asociamos lo que es el territorio. Pero recuerden que también vamos a tener islas y arrecifes, pero también encontramos lo que es la parte de los mares, los ríos, las lagunas. Entonces, ríos, lagos y 200 millas náuticas de mar son nuestras, obviamente contadas a partir de lo que son nuestras costas. El aire, que está por encima de las entidades federativas y de esta cantidad de mar que yo les comenté, estas 200 millas náuticas, también es considerado territorio nacional. El subsuelo, es decir, lo que está por debajo de las entidades federativas, pero también por debajo de lo que es estas millas náuticas marinas que nos pertenecen, también es considerado territorio mexicano. Recordemos que el petróleo precisamente es extraído. En el caso de México tiene puntos de extracción muy importantes en lo que es el mar de Campeche, ¿no? Pero también vamos a encontrar otras áreas que podrían ser más rebuscadas, en cuanto que a veces no lo asociamos con que sea territorio nacional, como pueden ser las embajadas y los consulados de México en el exterior. Por ejemplo, si alguien está en la embajada mexicana que está en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, dentro de ese edificio que es asignado precisamente para la embajada mexicana, estamos en territorio nacional, es territorio mexicano, que implica que todo lo que sucede dentro de ese edificio, de esas oficinas, se rige bajo las leyes del Estado mexicano, aunque esté en medio de la ciudad capital de Estados Unidos. Y por último, también las aeronaves y las embarcaciones que tienen matrícula mexicana. Es decir, si un crucero está dentro de aguas internacionales, las aguas internacionales son aquellas que rebasan las 200 millas náuticas de cada país, y sucediera dentro del crucero algún crimen, algún delito, se tiene que regir bajo lo que son las leyes del derecho mexicano, independientemente que estén en aguas internacionales. Y aún más, si estuviera sobre las aguas nacionales de otro país, como podría ser, no sé, Cuba, vamos a pensar que el crucero está haciendo su recorrido en lo que es el Mar Caribe, y está pasando sobre lo que son estas 200 millas náuticas de territorio cubano. Si dentro de esta embarcación, este crucero mexicano, se comete un delito, aunque estés por encima de las aguas nacionales cubanas, el delito tiene que ser juzgado
por el derecho mexicano porque está dentro de la embarcación y es una embarcación con matrícula mexicana. Lo mismo pasa con las aeronaves, ¿no? Entonces, cuando hablamos de territorio, pues estamos viendo que es algo más amplio, que implica lo que consideramos tierra firme, ríos, lagos, mares, el aire, el subsuelo, embajadas y consulados mexicanos en el extranjero y las aeronaves y embarcaciones con matrícula mexicana. Ahora bien, derivado de esta, bueno, y por último, el gobierno como tercer elemento. En el caso de nosotros, el gobierno es precisamente quien se hace cargo de la administración de un país. Hoy en día el gobierno lo está desempeñando lo que es nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ganó la elección a través de lo que es una coalición de partidos encabezada por Movimiento de Regeneración Nacional. También vamos a encontrar en esa coalición a lo que es el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social. Entonces es el gobierno en la actualidad. Ahora bien, ustedes van a encontrar en la página 42 que hay una clasificación en base a cada uno de los elementos del Estado. Vamos a clasificar los diferentes estados. Si nos fuéramos al elemento población, vamos a ver que los estados pueden ser nacionales o multinacionales. Nacionales cuando estamos en presencia de un país que tiene una sola cultura, es una cultura homogénea, y los multinacionales aquellos que tienen o están integrados por varias culturas. Hoy en día, derivado de la globalización, prácticamente todos los estados podríamos decir que son multinacionales. Encontrar un estado nacional con una sola cultura ya es algo bastante complejo. Tendrían que ser países quizá muy pequeños y con poco contacto con el exterior. En el caso del territorio, si continuamos con las clasificaciones, el Estado puede ser centralista o federalista. Yo les comentaba en clases que el centralista es precisamente aquel que se basa en un solo poder que está generalmente en la capital de un país, precisamente en el centro, a veces con eso asociamos, y que todas las órdenes o las instrucciones que se acatan en el resto del país tienen que salir precisamente de las decisiones de ese centro de poder, que generalmente asociamos con un presidente o podría ser un primer ministro en el caso de los sistemas parlamentarios. Y en el caso de los sistemas federalistas, México es federalista, es precisamente aquel tipo de países en los que como entidades soberanas, es decir, países anteriormente, se fueron sumando a otras y decidieron realizar un pacto federal que consiste precisamente en que vas a supeditarte a ese pacto federal porque te conviene. O sea, la conveniencia puede ser política, de diferentes intereses, pero al final de cuentas te sumas a otros entes que generalmente estaban separados y quedan soberanos, y ahora sometes precisamente esa soberanía a un pacto federal por una conveniencia, de tal suerte que en tu régimen interno vas a tener un gobernante, es lo que nosotros llamamos gobernador, pero también va a haber una autoridad federal que va a dar las órdenes para lo que es este pacto federal en el que estarán todas las entidades federativas, que en este caso son los poderes de la Unión, encabezados obviamente con lo que sería el presidente de la República, el Senado y el Congreso, el Congreso Federal y Cámara de Diputados, perdón, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces podemos ver que la diferencia entre lo federal o los estados federales y los estados centralistas es de qué manera se distribuye la toma de decisiones, si se centraliza en un foco, en este caso de una figura como podría ser el presidente, o de lo contrario, si es más, si la logras distribuir bajo escenarios individuales en cada entidad federativa con un gobernante, aparte de tener un gobernante a nivel federal. México es federal. A lo largo de nuestra historia nosotros nos hemos comportado como federalistas y centralistas dependiendo de la constitución que haya estado vigente en su momento. Y en el caso de lo que es el gobierno, la clasificación la podemos tomar de tres partes, lo que sería los estados monárquicos, los estados republicanos y lo que son las dictaduras. En el caso de los monárquicos se centran precisamente en países en donde gobierna una casa real, donde hay una familia que históricamente ha estado en el poder y que sucesivamente los hijos, los nietos y así en adelante van adquiriendo el poder a través de lo que es una monarquía basada en tradiciones precisamente. Y si seguimos la cadenita hasta su momento, podríamos llegar, en el caso de Europa, a aquel momento en el que cae el Imperio Romano de Occidente que yo les comentaba en su momento, ¿no? Ejemplos de ellos en la actualidad son Inglaterra, España,
Holanda, Bélgica y otros más. En el caso de las repúblicas, se elige precisamente a quien va a gobernar a través de un periodo de tiempo, a través de lo que son las elecciones. En el caso de nosotros elegimos a nuestro presidente por 6 años, Estados Unidos lo elige por 4. Y por último, las dictaduras, que son países o estados en donde el gobernante llega generalmente a través de lo que es un golpe de estado o el uso de las armas, pero también por excepción puede llegar de la manera idónea, que sería a través de votaciones democráticas. El asunto está que este gobernante generalmente llega un momento en donde ya no quiere dejar el poder, se eterniza en el cargo, empieza a modificar las constituciones a su conveniencia y llega un momento en donde empieza precisamente a vulnerar lo que son los derechos humanos, las garantías individuales, por esta obsesión del poder o de estar en el poder, y al atentar ya contra las garantías de tu pueblo, pues te vas convirtiendo precisamente en lo que eres, un dictador ahí, ¿no? En el siguiente tema va a aparecer lo que es la estructura política de la sociedad. Ahí nos enlistan al Estado, la Constitución, el gobierno, la administración pública, los partidos políticos y el ejército. Estamos en la página 43. Sin embargo, en el texto después nos vamos a vincular a un solo tema, que va a ser la Constitución. La Constitución, como les comenté en clases, es, por definición aquí, que es muy breve, la ley suprema que rige un Estado. Pero quiero que identifiquemos a la Constitución como precisamente esa regulación esencial para darle orden a un país, esa ley máxima sobre la cual no hay nada que pueda pasar por alto para darle orden a una sociedad. Nosotros podríamos pensar que la Constitución está y nunca puede ser cambiada. No, eso tampoco es cierto. Las constituciones, aunque son el orden supremo, pueden ser cambiadas precisamente por la misma sociedad, por el mismo pueblo. Nosotros tenemos representantes para poderlas modificar. Todos los años hay reformas constitucionales que realizan desde el Poder Legislativo y obviamente van cambiando ese orden que nosotros tenemos en nuestro país. Sin embargo, por encima de la Constitución no hay ninguna ley. Entendiendo esto, continuando aquí con lo que es el texto, la lección que les mandé, nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿y quién redacta la Constitución? Dependiendo del tipo de país en el que estemos, la Constitución puede ser redactada por el pueblo, es decir, en lo que sería, aquí les aparece un Estado democrático, es donde el pueblo es el que redacta la Constitución. La va a redactar el pueblo, pero a través de representantes, por supuesto, gente que esté letrada en temas precisamente jurídicos, o representantes de las diferentes áreas o rubros que integran las actividades económicas de un país participarán, obviamente, para lo que es la redacción de una Constitución que le va a dar un orden a todos los que viven en un país. En este caso estaríamos en presencia de un Estado democrático, cuando se toma en cuenta al pueblo, repito, a través de representantes. Generalmente le llamamos que se establece a través de un poder constituyente, lo que sería un grupo de personas que van a reunirse por una ocasión a redactar la Constitución, y una vez que la Constitución entre en vigor, ese poder constituyente tiene que desaparecer, porque solamente tendrán que seguir en funciones en ese momento el órgano legislativo que asigne esa Constitución. Pero también la Constitución puede presentarse en un estado totalitario, que es aquella en la que tal vez una sola persona o un grupo reducido de personas tomará las decisiones de cómo se va a llevar el orden en esa sociedad. Al no tomar en cuenta al pueblo, sino al ser nada más la voluntad de una persona o un grupo reducido, obviamente estamos vulnerando las libertades precisamente de ese pueblo, y estamos en presencia de un estado totalitario que está encabezado generalmente por un grupo dictatorial o por un dictador. Esto sucedió, por ejemplo, en los años 70 en Chile, cuando a través de un golpe de estado el general Pinochet toma el poder, y después, a través de un referéndum, si no mal recuerdo, somete a votación el que se siguiera con la constitución que tenían antes o se estableciera una nueva constitución, la que él obviamente y el grupo en el poder estaban sugiriendo. Pero la votación fue pues muy viciada, porque afuera de los lugares en donde se iba a votar estaban militares, habían tanques, gente armada, y pues obviamente se daba una coerción sobre la persona que iba a votar para que votara a favor de la constitución que estaba proponiendo Pinochet. De tal suerte que este señor estuvo desde 1973 hasta
finales de los 80, principios de los 90, como, si no me, principios de los 90, si no mal recuerdo, como presidente, obviamente como dictador, aunque en su constitución decía que él era presidente, ¿no? Él se fue adecuando todo lo que aparecía en la constitución para que él estuviera en el poder. Entonces ahí estamos en presencia de un Estado totalitario. A manera de ejemplo, el Estado democrático somos nosotros. Recuerden que en 1917 en Querétaro se reúne lo que es este poder constituyente. Establecen precisamente una serie de reuniones en las que al final sale la redacción de la Constitución que tenemos vigente. Estas personas podemos decir que eran representantes populares y por lo tanto podemos decir que nuestra Constitución es una Constitución democrática o de un Estado democrático. Después viene una pregunta que yo les comentaba en el salón de clases, y aquí viene tanto en la lección como en la página 44 hasta arriba, que quizá no nos la hacemos, pero al final del día terminamos por obedecer al Estado. Y la pregunta es, ¿por qué lo obedecemos? ¿Por qué el hombre obedece al Estado? A veces podemos preguntarnos, en casa, ¿por qué obedezco a papá y a mamá? Muchos podrán decir, pues es un tema de amor, de respeto, etcétera. Sí, pero también hay un tema de que nosotros identificamos a papá y a mamá como los proveedores de las cuestiones básicas que nosotros necesitamos para vivir desde que estamos recién nacidos. Y eso hace que también nosotros obedezcamos en casa. Hay gente que puede tener problemas muy fuertes dentro de lo que es un esquema familiar, pero al sentir que si él se sale del hogar no podría ser autosuficiente, lo obliga a seguir obedeciendo las reglas de esa casa más allá de los problemas que pueda estar viviendo. En el caso del Estado, que es como nuestra casa enorme, grande, en la que todos vivimos, nosotros podemos preguntar ¿por qué obedecer al Estado? Y pues es un tema de conveniencias al final del día. El Estado es el que va a ser el proveedor de alimentos. Nosotros podemos ir a comprar alimentos a un mercado, a un supermercado, pero para que el alimento llegue ahí, tiene que haber una cadena productiva, desde los productores primarios hasta el vendedor, para que nosotros podamos llegar a comprar precisamente esos alimentos. Y tiene que haber un orden. El que va a propiciar ese orden, el que va a financiar, el que va a dar créditos, precisamente es el Estado a los diferentes áreas de esta cadena productiva, para que nosotros al final podamos llegar a comprar 1 kilo de manzanas, 1 kilo de papas, etc. Entonces, derivado de eso, podemos decir que nosotros obedecemos al Estado porque es el único que nos puede garantizar precisamente el que nosotros tengamos lo básico para poder vivir. Es decir, alimentos, salud, educación, seguridad, etc. En el texto les dice que el hombre obedece al Estado porque es el único que puede defender nuestras garantías individuales y hacer valer nuestros derechos humanos. Y es cierto. Es decir, ni el hombre más fuerte, ni la persona que más nos quiera va a hacer valer todas nuestras garantías y nuestros derechos ante toda la población, porque van a haber limitaciones para él o para ella. En el caso del Estado, en su carácter de ente soberano, es el único que nos puede hacer valer estas garantías y estos derechos humanos. Y por último, en lo que es el texto de la página 44, viene un análisis sobre lo que es la limitación del poder político. El poder político, precisamente ese poder que ejercen nuestros gobernantes, no es todopoderoso. Al final de cuentas tienen que haber límites. El presidente tiene límites, tampoco puede hacer lo que él guste. Y el límite va a estar precisamente dentro de la Constitución. Hay una máxima que yo les coloqué aquí en la lección que les mandé, en letras, están negritas y en letra cursiva, que dice: al gobernante todo lo que no le esté expresamente concedido en la Constitución le estará prohibido, y al gobernado todo lo que no le esté expresamente prohibido en la Constitución le estará permitido. ¿Qué implica esto? Que se tiene que generar un equilibrio entre el gobernante y el gobernado, porque de lo contrario, el gobernante podría abusar de ese poder y avasallar a sus ciudadanos, de tal suerte que el punto o el lugar en donde vamos a encontrar los límites para el gobernante y obviamente los límites del poder político es precisamente una Constitución. Ahí vamos a encontrar lo que un gobernante puede hacer, y si no aparece ahí debemos entender que lo tendrá prohibido. Y en cambio un ciudadano, si queremos ver qué es lo que tiene permitido, tenemos que checar primero las prohibiciones. Es decir, habrá una lista de prohibiciones. ¿Dónde las podemos encontrar? Generalmente están en el Código Penal, ¿no? Los delitos, lo que no puede hacer un ciudadano, lo que es sancionado. Si no aparece ahí, debemos entender que lo tenemos permitido. Y eso va a generar ese equilibrio entre el gobernante y el gobernado. Ahora,
En base a esa limitación que se hace del poder político, vamos a encontrar que hay constituciones, como dice aquí en el texto, de países libres, constituciones de países absolutistas y constituciones de países demócratas o socialistas. En los países libres es donde habrá un mínimo de límites para lo que sería el gobernante. El Estado le concede hay un límite para lo que serían los gobernados. El Estado le concede mucha libertad precisamente al ciudadano. En la de países absolutistas, en estas constituciones, al contrario, hagan de cuenta que ponen una serie de candados para darle pocas libertades a lo que va a ser el gobernado, y en este caso el gobernante tendrá mucho poder. Generalmente estos estados absolutistas son gobernados por dictadores, en donde el poder tiene acaparado prácticamente todo ese orden social, de cierta forma al antojo del grupo de poder o del dictador en turno. Y por último, la constitución en países demócratas socialistas es como un punto de equilibrio, ¿no? En donde entiendes que el ciudadano tiene mucho de bueno, también hay cosas malas, y por lo tanto busca un equilibrio entre gobernado y gobernante, y coloca los límites necesarios para que el gobernante no abuse, pero tampoco cayendo en el exceso de dar libertades demasiado grandes a lo que serían los ciudadanos. Pero le va a apostar mucho el tipo de constituciones en países demócratas o socialistas a proteger a sectores o grupos que consideremos vulnerables o que tienen o que pasan generalmente situaciones precarias o desprotegidos, como podrían ser los campesinos, como podrían ser diferentes sectores como pescadores, ganaderos, etcétera, el grupo de los trabajadores, las personas que no podrían pagar una educación privada, sino necesitarían obviamente tener recursos para pagar una educación privada, y no pudieran tener la educación pública. Lo que hacen este tipo de constituciones es otorgar derechos constitucionales en los cuales puedas solventarle a todos estos grupos vulnerables el que tengan los derechos a la tenencia de la tierra, que tengas derecho a la educación gratuita, que puedas tener derecho a la salud pública. Y nosotros lo podemos identificar con la Constitución mexicana, en donde una persona que hoy tuviera un problema de salud y vamos a pensar que el problema de salud implicara una hospitalización que llevara, no sé, un mes, ahí seguramente se tendría que gastar muchísimo dinero. Esa persona muy probablemente no tenga el dinero para pagarlo. Si no tuviera el recurso, simplemente un hospital privado te tendría que decir, pues te tienes que retirar porque no hay para pagar, búscate otro mecanismo para curarte. Entonces lo que hace una constitución como la mexicana es crear institutos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE o el ISTECH, en donde un trabajador quincena tras quincena da una aportación para que el día que él necesite un tema de salud, pues obviamente le puedan brindar médicos, medicinas, pero también hospitales. Y pues tal vez en lo que lleva como trabajador no juntaría el dinero que implicaría la hospitalización de esa ocasión, pero al final del día te solventan el tema del sector salud. Es un beneficio que se da a todos los trabajadores de este país. En el caso de la tenencia de la tierra, en el caso de los trabajadores, en el caso de la educación, pues también nosotros vemos que son derechos que están consagrados en nuestra Constitución para cuidar a la gente más desprotegida, más vulnerable de nuestro país. Esas son precisamente las constituciones en países demócratas o socialistas. Con esto concluiríamos esta unidad y a partir de mañana vamos a ver otros temas que ya sé que ya no tendrán ustedes por ahí una lección, un texto por escrito. Ya me voy a basar solamente sobre lo que son las unidades y las páginas que están acá. Yo los invito a que todos los días revisen los diferentes videos o audios o trabajos que les voy dejando, porque seguramente en el próximo video, en el del día de mañana, yo mandaré una lección, ¿sí? Explicaré algún tema en específico, pero también dejaré una tarea que ustedes tendrán que entregar en el día y la hora que yo al final del video al final o en el transcurso del video les establezca. Entonces les pido por favor que estén al pendiente. Cualquier duda que vayan teniendo sobre las lecciones que yo vaya subiendo aquí a través de los videos, les pido por favor que me hagan las preguntas que sean necesarias a través de, ahí hay un chat individual que ustedes pueden manejar dirigido hacia mi persona, y yo con gusto les iré contestando ahí. De todas maneras, en los mismos videos, si ustedes me van colocando algunas dudas y considero que es una duda
duda que se necesita aclarar para todos, en el siguiente video yo lo aclararé para que ustedes también tengan una retroalimentación. Los invito a que sigan dándole lectura a los temas que estamos viendo. Ahorita fue prácticamente un repaso, porque era importante retomar toda esta parte, y a partir de mañana seguiremos ya con, creo que ya vienen generalmente puros temas nuevos. Que pasen muy buen día, jóvenes.